Mi abuela era hija de un hacendado y de su ama de llaves. Sin embargo, ellos no pudieron casarse debido a la diferencia de clases sociales. Además, como en la época se regía la sociedad por los valores de la Iglesia Católica, estaba mal visto tener hijos fuera del matrimonio, por lo cual mi abuela no recibió el apellido de su padre, solo el de su madre, quien se llamaba Ana Rosa Bonilla. Por esto, desde muy joven supo que en el Partido Conservador y en la tradición no se encontraba su libertad. En 1948, tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, se da el Bogotazo, y con ello empieza una ola de enfrentamientos violentos entre liberales y conservadores. Así me lo contó mi mamá. Mi mami se llamaba Cecilia Bonilla, más o menos entre los años 52-53. Tuvo que resguardarse en las montañas de su pueblo Guaduas durante las noches enteras para que los conservadores no las mataran. Ella con mi papi y toda su familia, mi abuelita, todos se tenían que ir a una montaña a dormir. Eso era parte y parte entre liberales y conservadores. En 1953, tras un golpe de estado al gobierno de Laureano Gómez, Gustavo Rojas Pinilla se posesiona como presidente de la nación. Mis papás pues estaban muy contentos porque este presidente trajo un poco de paz al país. Le otorga el voto a la mujer. Es durante su mandato que la violencia se reduce y, tras muchos años de luchas de los grupos feministas de Colombia, las mujeres obtienen el derecho a votar. A cada pueblo mandó un integrante del ejército como alcalde, por lo menos en Guaduas. Dio golpe de estado el capitán Becerra. Por esto, mi abuela ve en él una figura para admirar y empieza a seguir al Partido Liberal. Es por esta admiración que tiene con el general Gustavo Rojas Pinilla que mi abuela en 1957 vota a favor de la creación del Frente Nacional en el plebiscito de ese año. A principios de los años 60, Gustavo Rojas Pinilla forma su propio partido político denominado Alianza Nacional Popular, o ANAPO, el cual empieza a hacer oposición a los partidos tradicionales liberal y conservador, aunque su forma de convencer a los votantes era con actividades como dar mercados, lo cual se podría catalogar como populista. Así lo narró mi mamá. Él funda su propio partido político llamado Alianza Nacional Popular. Mi mami se une a este partido por agradecimiento, por sus ideales, por el buen manejo que Rojas Pinilla le dio al país. Ella recibió muchos años, cartas, invitaciones, en fin, fue muy dada al partido. En 1970, Gustavo Rojas Pinilla pierde las elecciones contra el candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana. Estas elecciones fueron catalogadas como fraudulentas por algunos sectores de la sociedad colombiana, y a partir de este suceso se forma el grupo guerrillero M19 o Movimiento 19 de Abril. Mi abuela no estaba conforme con las elecciones de 1970 y empezó a simpatizar con el M19, como me comentó mi mamá. Mi mami, pues ya cuando estaba en el M19, mi mami simpatiza, sin dejar aún ser liberal, con un poco de inconformidad por su partido. Entre finales de 1989 y principios de 1990 asesinaron a 3 candidatos presidenciales, los cuales eran Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro. Con el tiempo, pues Luis Carlos Galán se lanza como candidato y mi mami vuelve y se encausa su liberalismo y dice, listo, va a ser buen presidente. Lo considera así y empieza a apoyar su candidatura, pero también fue asesinado. Su segunda opción fue Carlos Pizarro, quien unos meses después también fue asesinado, y finalmente decidió darle su voto a César Gaviria. Durante las décadas de 1990 y los 2000, Colombia volvió a sufrir una ola de violencia, esta vez protagonizada por las guerrillas de las FARC y el ELN. Ya cuando pues pasa todo esto, yo ya tenía más o menos entre unos 15, 17 años tal vez o antecitos. Vuelve la incertidumbre ya por parte de los grupos subversivos, donde ya nosotros, pues los niños, adolescentes, no podíamos salir con confianza porque cualquiera de estos grupos o asesinaban o nos reclutaban. Es en este momento que mi abuela retira su apoyo a las guerrillas y vuelve al Partido Liberal. Además, en las elecciones del 2002 apoya a Álvaro Uribe, viendo en él una esperanza para terminar con la violencia que azotaba al país aguado. Con el paso del tiempo, cuando Uribe gana, que lo vemos como una esperanza, mi mamá fue muy fan de él. Mi mamá, siendo liberal, votó por Álvaro Uribe Vélez. Y ella decía, el partido no es la libertad,
El partido no garantiza un bienestar, es la persona quien lidere. Entonces, era liberal, apoyó la guerrilla y terminó votando por un partido conservador. Su historia de vida es fiel a su forma de pensar, pues no buscaba un partido político al cual alienarse, sino una ideología de bienestar y libertad para Colombia. Es importante que en el futuro Colombia no repita estos acontecimientos y que las generaciones futuras de jóvenes en Colombia tengan derecho a pensar y expresarse libremente sin temer que su vida corra peligro. Además, esta diversidad de pensamiento e ideología en Colombia significaría que la mayoría de los sectores de la sociedad están siendo representados en la política.